La noción de capital social ha tenido una gran aceptación tanto en círculos académicos como en instancias públicas, al ser considerado como uno de los desarrollos conceptuales más prometedores para explicar las causas del desarrollo o subdesarrollo de un territorio, y a su vez proponer alternativas más allá de las inversiones tradicionales en capital físico o humano. Pese a todo, hay dos cuestiones poco exploradas en este paradigma de investigación: la propia definición de capital social y el origen del mismo, las razones de su interés y los medios para hacerlo efectivo. El capital social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, dependientes de cuatro fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos que permiten que prospere la colaboración y el uso por parte de los actores individuales de las oportunidades que surgen de estas relaciones sociales, como una sociabilidad entendida como la capacidad para realizar un trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción colectiva. El término de capital social proviene de una analogía con el capital económico. De todas formas, su escasa fijación en la literatura social y económica hace que sea un tanto difícil de consentir. En un comienzo fue usado a principios del siglo XX en pedagogía. No fue retomado hasta la década de 1960, cuando se empezó a usar para teorías de desarrollo económico. Normalmente, en los modelos económicos tradicionales, este concepto es totalmente ignorado, pero en los años 80 volvió a tomar importancia. Fue usado por muchos autores en sociología y modelos de economía alternativos. Las teorías de desarrollo han experimentado un cambio notable en los últimos años, acercándose a unas formas de conocimiento que hasta hace poco habían permanecido ajenas a sus planteamientos teóricos y prácticos. Las expresiones de desarrollo humano, sostenible, político y social son un exponente de las nuevas dimensiones que permiten una comprensión más integral de los programas de desarrollo y de sus actuaciones más inmediatas. A ello ha colaborado muy directamente el capital social. La noción de capital social, si bien no es un concepto nuevo, ha tenido una gran aceptación tanto en círculos académicos como en instancias públicas, al ser considerado como uno de los desarrollos conceptuales más prometedores para explicar las causas de desarrollo o subdesarrollo de una comarca, región o país, y a su vez proponer alternativas más allá de las inversiones tradicionales en capital físico o humano. Expresa el valor de prácticas informales de conducta derivadas de valores integradores de relación basados en la reciprocidad y la confianza. Ahora bien, la emergencia de la noción de capital social es inseparable de un nuevo concepto de desarrollo y una realidad de las instituciones de las que emanan las políticas de desarrollo. Al término de la última década de este siglo y a las puertas del nuevo milenio, las economías de América Latina todavía distan mucho de haber alcanzado niveles de desarrollo que les signifiquen un mejoramiento en los niveles de vida o bienestar social. Esto no desacredita el más propicio y favorable panorama macroeconómico logrado por muchos de estos países en los años 90, década de los ajustes y la estabilización económica. Sin embargo, estos logros, en términos de equilibrio y estabilidad, no constituyen un encaminamiento definitivo hacia la senda de un crecimiento sostenido, como lo demuestran las últimas recaídas de las economías tanto mexicana como la de Brasil. Desde los años 80 en toda América Latina se han implantado diversas reformas tendentes a conciliar el desarrollo económico con el desarrollo social. Las reflexiones más frecuentes que anteceden a este proceso se sitúan en el origen de los problemas de gobernabilidad, que anteceden a este proceso, en el origen de la propia complejidad del ejercicio de un poder omnipresente, pero también y fundamentalmente en la falta de legitimidad que implica, de cara a los ciudadanos, la incapacidad para llevar un buen término de programas políticos y propiciar un crecimiento económico y, por tanto, el bienestar de la sociedad. En este proceso, diversas han sido las fórmulas aplicadas, sin que ello contribuya a minorar los fenómenos de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión que afectan a una gran parte de los habitantes de la región. En su desarrollo, dichas reformas mostraron una ineficiencia para lograr una reducción significativa de la pobreza y en casi forma automática una mejora en la distribución del ingreso. Tampoco dieron una respuesta al problema central de cómo generar en el Estado una nueva institucionalidad
que promovieran la mayor equidad y el desarrollo democrático. Fue entonces cuando se plantearon las reformas que en esencia orientaron la redefinición de la relación Estado-sociedad, con el objetivo de establecer condiciones de gobernabilidad democrática que garantizaran la legitimación del Estado como un medio para superar la crisis social. Esta situación debe llevar a una reflexión sobre los modelos de crecimiento y desarrollo económico en los que se basan las políticas económicas dirigidas hacia estos objetivos, y es que el desarrollo económico de un país está inserto en su organización social. De manera que abordar las inquietudes estructurales requiere no solo cambios económicos, sino también transformaciones de la sociedad misma. Esto es, en las relaciones económicas no provienen de un modelo propio, exclusivamente económico, sino que están inmersos en un tejido social y cultural, lo que nos permite también establecer relaciones entre los fenómenos económicos y la esfera sociocultural, agrupando todas las relaciones sociales en un solo sistema que también incluye los intercambios económicos. El concepto de capital social ha surgido desde distintas disciplinas como una aproximación para poder abordar estas conexiones y analizar en este marco algunas de las fuerzas sociales que interactúan en los procesos de desarrollo. En esta línea se destaca un aspecto importante del comportamiento socioeconómico, como es el papel de las relaciones que no son de mercado, en la determinación del comportamiento individual o colectivo y por lo cual del concepto del capital social. Está siendo utilizado en los análisis de pobreza y por tanto en los de desarrollo. Diversos estudios de corte antropológico y etnológico han analizado las relaciones de reciprocidad, confianza y solidaridad dentro de las comunidades rurales y urbanas, para referirse al funcionamiento de los sistemas sociales comunitarios. Uno de los principales y primeros trabajos fue el desarrollado por Marcel Mauss en 1996 en Durston, en su ensayo sobre el don, en el que hace referencia al concepto de reciprocidad, a la que identifica como un principio regidor de las relaciones institucionales formales e informales en la comunidad. A partir de ello describe cómo en las sociedades operaban sistemas de intercambio basados en obsequios, que funcionaban como una compensación de carácter obligatorio recibida en un favor y que consistía en objetos, ayuda o bien. Podría ser en cualquier otro favor. Tales relaciones, de acuerdo con Gauss, sucedían en todos los ámbitos e instituciones de la vida humana, en el religioso, el político, el jurídico, el familiar y el económico. Desde luego, ese comportamiento se deriva de factores culturales y actualmente se percibe todavía en comunidades con presencia indígena. En la década de los 70, otros trabajos antropológicos trataron el concepto de reciprocidad. Los de Raymond Firth, en 1961, quien basado con un concepto de organización social, mostró cómo a partir de las relaciones sociales regulares se regeneran instituciones y estructuras sociales. La de George Foster, en 1961, particularmente en sus conocidos escritos Los contratos diadíticos, y a los que se refiere como base de la interacción entre pares y redes de relaciones recíprocas. A partir de los estudios descritos, podemos decir que Mauss, Firth y Foster fueron precursores de la introducción de uno de los términos que posteriormente daría forma al concepto de capital social, el que es la reciprocidad social. En los años 70, diversos trabajos antropológicos analizaron el tema de la migración campo o ciudad, donde destacaban las condiciones marginales que adquirían los migrantes de las urbes. Así emplearon los términos de confianza y solidaridad para referirse al funcionamiento de las redes sociales que se conformaban como producto de las estrategias de sobrevivencia desplegadas por los sectores pobres en las ciudades. Las relaciones sociales medían entre las transacciones económicas dimensionando el papel que juega el capital social. Las relaciones de apoyo mutuo entre los diferentes actores son vistas como redes de compromiso cívico. Por Putman en 1993, también se consideran como redes de compromiso mutuo, tales como las asociaciones de vecinos, las cooperativas, los clubes de deportes, etc., que son formas esenciales de capital social. Esta realidad provoca que en cuanto más densas sean estas redes en la comunidad, es más probable que los ciudadanos cooperen en beneficio mutuo. La relación entre el capital social y las variables sociales es evidente. Los países que tienen mayores niveles de capital social también son aquellos que han registrado un mayor nivel de ingresos y mejores indicadores de competitividad.
Igualmente, los países más ricos y competitivos son aquellos que tienen mejores indicadores en desarrollo humano. El capital social constituye un potente instrumento para el capital de desarrollo y al margen de las presiones conceptuales y metodológicas que requiere, está adquiriendo un gran peso en la teoría y en la práctica. Su aplicación admite un amplio abanico de posibilidades y experiencias. Las definiciones más amplias de capital social son multidimensionales e incorporan distintos niveles y unidades de análisis. Con base en estos planteamientos se postula al capital social como una estrategia para superar la pobreza, fortalecer la participación ciudadana, lograr la equidad y poblaciones sustentables, ya que en distintas perspectivas se le ve como la oportunidad para fortalecer las capacidades de la sociedad civil y ser partícipes de los programas y políticas públicas. Como puede verse, hoy día la noción de capital social ha cobrado especial relevancia en las discusiones y propuestas acerca del desarrollo y la superación de la pobreza, especialmente dentro de las políticas de los organismos internacionales, por lo que se constituyen en un paradigma vigente que se hace presente en todos los discursos, planes y programas de desarrollo actuales. A manera de conclusión, si bien actualmente el concepto de capital social tiene relevancia para una nueva conceptuación de las políticas públicas por sus implicaciones para una mayor participación de la sociedad civil y la democratización, también es cierto que enfrenta todavía diversos obstáculos y limitantes que hacen cuestionables los efectos que se le atribuyen en relación con el logro de la equidad, la igualdad, la democracia y la superación de la pobreza. Se plantea la necesidad de una visión más amplia y de largo plazo que considere el desarrollo como un proceso de múltiples e interdependientes facetas. Esta política social debe entenderse como una inversión social concentrada en la construcción de obras de infraestructura, programas de desarrollo y servicios públicos que generan un cúmulo de externalidades positivas sobre el conjunto de la economía, mejorando las condiciones de productividad y competitividad de un país. En el desarrollo del capital social, estimulado por programas sociales, resulta central vincular en una sola mirada cuestiones de índole técnico-metodológica, sistema de provisión de los bienes y servicios, rol de los agentes intermedios, modalidad de participación de los beneficiarios y otras, con cuestiones relacionadas con el diseño e inserción institucional y gestión de los proyectos. La forma en que se hacen las cosas, los acuerdos que se toman y las responsabilidades compartidas que están detrás constituyen la base de la acumulación para la sostenibilidad en los procesos ligados al capital social. Se trata entonces de encontrar el camino para acceder al desarrollo sustentable y con equidad social, el fortalecimiento de la democracia como sistema político, para lo cual es necesario partidos políticos fuertes, poderes legislativos y judiciales creíbles y legítimos, gremios y sindicatos representativos, universidades generadoras de investigación y conocimiento, organizaciones que en conjunto conforman una sólida base institucional y que permiten una gran participación de la sociedad civil. Gracias.